Gracias, compañeros. Apasionante la mesa que acabamos de concluir. Los participantes en la siguiente sesión, acercaos por favor al escenario para proceder al intercambio de micrófonos por parte de los técnicos. Mientras lo hacen, os recuerdo que cuando finalice la jornada, como os comentaba esta mañana, tendremos ocasión de realizar una visita al Aquarium. Es turno ahora de la sesión que nos va a permitir conocer experiencias iberoamericanas en síntomas menores, de países como Brasil, Portugal, Guatemala o España. Cedo la palabra al moderador de la sesión, Carlos Mauricio Barbosa, doctor en farmacia, profesor en la Universidad de Oporto y vicepresidente de SOCFIC. Muy buenas tardes a todos. Mientras colocan los micrófonos, empezaremos esta sesión. Ya tenemos los dos ponentes que hablarán online de Brasil y de Portugal. En primer lugar, decir a vosotros que ha sido una mesa extraordinaria. Mirar las experiencias de Escocia, de Reino Unido, de Australia y también de Francia, una buenísima oportunidad. Pues puedo decir, basada en mi experiencia, que la mayor intervención de la farmacia comunitaria en el sistema sanitario es imparable. Es imparable, porque el sistema sanitario necesita de esta intervención mayor de la farmacia comunitaria y del farmacéutico comunitario, y las personas también. Entonces, es algo que un país puede ir más deprisa, otro más despacito, pero es imparable. Portugal ha empezado a vacunar en 2008. Y en los primeros años habíamos tenido muchos procesos judiciales del Consejo de Enfermaría. No han ganado ninguno, pero los tuvimos la dificultad. Hoy la vacunación en las farmacias es completamente reconocida por todos, por la población y por el Estado. Hoy el Sistema Nacional Sanitario paga a las farmacias para vacunar gripe y también COVID. Entonces, es un tema que la vida se va desarrollando, la competencia del profesional farmacéutico comunitario se va implantando, la gente se va reconociendo, la va reconociendo, los políticos también, y bueno, nuestra profesión se desarrolla y se desarrolla muy bien. Yo pienso que tiene un futuro muy bueno la profesión de farmacéutico comunitario, sin duda, en nuestros países, también aquí en España. Hoy habemos tenido en Portugal la apertura oficial de la campaña de vacunación en las farmacias, con la presencia de la ministra de Sanidad, con la secretaria de Estado, con la directora general de Sanidad y, claro, la presidenta de la Asociación Nacional de Farmacias, Emma Paulino, ha tenido que estar presente y acompañar todo este conjunto de personas a un más alto nivel y que ha sido en una farmacia de Norte que se ha hecho la sesión solemne de presentación a la comunicación social y a las televisiones y a todos los medios de comunicación social, la apertura de la vacunación en las farmacias. Les puedo decir que hoy la vacunación en las farmacias en Portugal, las farmacéuticas lo hacen, claro, tienen que tener una competencia que concedida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Portugal, que las farmacéuticas tienen que tener esa competencia para vacunar, pero hoy el farmacéutico tiene acceso para registrar la vacunación en el carnet de vacunación de cada persona. Cada uno de nosotros va a la farmacia para se vacunar y nuestro farmacéutico comunitario accede a nuestro carnet oficial de vacunación. Entonces es un avance muy grande y cuando empezamos despacito, también con problemas. Nosotros tenemos una cultura muy similar, portugueses, españoles, somos muy corporativos y efectivamente cuando tienes que vencer muchas barreras no tenemos la cultura de trabajar en equipo,
como tienen los anglosaxónicos más que nosotros, pero bueno, es algo que se va cambiando con las nuevas generaciones, también de médicos, farmacéuticos, enfermeros, es algo que va cambiando. Y hoy las cosas son muy diferentes de lo que fueron y por cierto, el futuro también. Emma Paulino será nuestra primera ponente. Emma entonces va a hablar de una experiencia iberoamericana en síntomas menores, la experiencia en Portugal. Emma es nuestra compañera farmacéutica comunitaria, tiene su farmacia comunitaria también en la región de Lisboa y, bueno, es presidenta de la Asociación Nacional de Farmacias y entonces será un placer muy grande oírte. Emma, bienvenida, gracias, la palabra es tuya. Muchas gracias y bueno, tengo mucha pena que no pueda estar con vosotros hoy, pero hemos tenido esta importante inauguración en la farmacia para la campaña de vacunación, aunque ya vacunamos más de 1 millón de vacunas en nuestras farmacias este año, pero hoy fue el evento oficial y entonces no pudo viajar y estar con vosotros. Bueno, pienso que podéis ver mi presentación ahora. ¿Sí? Sí, la vemos, sí, la vemos. Muy bien. Entonces yo voy a hablar un poco sobre la experiencia en Portugal, sobre síntomas menores. Y bueno, en Portugal, ¿ven en modo de presentación? No está en modo de presentación, pero se ve, si puedes... Bueno, mejor así, bien. Mejor así. Bueno, sí. así, bueno, perfecto. Así. Bueno, entonces, en Portugal, aunque se consideran situaciones no complicadas y autolimitadas, estas siguen representando una carga elevada sobre los cuidados de salud primarios y urgencias hospitalarias. En el caso de Portugal, los portugueses son los europeos que más recurren a las urgencias hospitalarias. 6 de cada 10 portugueses recurren anualmente al servicio de urgencia, que es un número muy grande. Y la verdad es que solamente 44% de estos episodios, 44% de estos episodios no son urgentes. Entonces hay una necesidad de retirar personas de los servicios de urgencia. Y entonces nosotros hemos trabajado en una estrategia, porque como decía el profesor Mauricio Barbosa, nosotros en Portugal tenemos una cultura de alguna resistencia al cambio. Y entonces tenemos que trabajar pasito a pasito para lograrmos empezar a cambiar verdaderamente la cultura y también la situación en términos de distribución de responsabilidades y competencias entre los profesionales de salud. Entonces, nuestro objetivo último será de tener un servicio contractualizado con el Servicio Nacional de Salud en Portugal, similar a lo que ahora tenemos para la vacunación, donde tenemos un pago y un servicio contractualizado con el Servicio Nacional de Salud para cuidar de los síntomas menores en la farmacia. Y para podremos lograr este objetivo último, estamos trabajando en una estrategia pasito a pasito. Y esto es lo que los voy a enseñar aquí hoy. Bueno, en Portugal, más algunos datos. Nosotros en los cuidados de salud primario, también desde 2020 se verificó un aumento del 30% en el número de usuarios inscritos en unidades de salud familiar que no tienen un médico de familia asignado. Entonces, nosotros tenemos problemas en los servicios de urgencia, pero también no podremos derivar estas personas a los cuidados de salud primarios porque también a este nivel de salud tenemos problemas con los profesionales de salud. Y entonces, en Portugal, en 10 millones de habitantes, tenemos 1,7 millones de portugueses que no tienen un médico de referencia de familia. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta sobrecarga?
largos tiempos de espera en las urgencias, pero también para tener una consultación, por ejemplo, de atención primaria. Tenemos profesionales de salud que están sobrecargados, mala utilización de los recursos públicos, porque, como decía, un importante porcentaje de las visitas al servicio de urgencia no son situaciones de urgencia, y un aumento de la despesa pública porque están a ser utilizados niveles de servicio muy complejos para la complejidad que no existe de casos de salud. Entonces, la creciente demanda de atención sanitaria atribuida al envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, refuerza la importancia de gestionar síntomas menores en atención primaria y resalta el papel esencial de los farmacéuticos en la prevención y gestión de estas enfermedades. Entonces, es una oportunidad para nosotros en Portugal. Bueno, en Portugal tenemos, como en España, farmacias que están idealmente posicionadas para el manejo de síntomas menores. Tenemos equipos de profesionales altamente cualificados. En Portugal tenemos una media de 4 farmacéuticos por farmacia, por cada farmacia. Entonces, realmente son equipos muy cualificados. Tenemos respuestas terapéuticas adecuadas para estas situaciones, medicamentos sin receta que son dispensados en las farmacias comunitarias y otros productos de salud. Tenemos también algo que es muy importante, medios complementarios de apoyo para la evaluación y toma de decisiones, como por ejemplo pruebas en el punto de atención que nos permiten diferenciar entre, por ejemplo, situaciones de infecciones de la orofaringe, que son bacterianas, de las que no son bacterianas, y entonces derivar para nuestros cuidados o el cuidado médico para la prescripción de antibióticos. Y también tenemos farmacias con una amplia distribución geográfica, horarios extendidos y sin necesidad de cita previa. Bueno, estos son los números de las farmacias en Portugal. Nosotros tenemos interacciones con 5% de la población portuguesa todos los días. Es un número impresionante. 18.000 profesionales de salud, 4 farmacéuticos por farmacia. Bueno, entonces, como decía, nosotros lo que estamos intentando hacer es una estrategia de medio plazo. Y para abordar estas problemáticas y consolidar la farmacia como un punto de entrada clave en el sistema de salud. Entonces, aquí nació el proyecto de capacitación en situaciones clínicas menores. Bueno, entonces, hemos desarrollado este proyecto con estos principales objetivos, pero lo que idealmente queremos hacer es consolidar el posicionamiento de la farmacia como puerta de entrada en el sistema de salud y, bueno, tener como objetivo mejorar las tasas de acceso y la distribución al nivel de eficiencia en los distintos niveles de cuidados. Bueno, y contribuir a la reducción de los costos en salud y aumentar los niveles de satisfacción de todos los usuarios también. Bueno, aquí siempre que desarrollamos un proyecto también queremos generar evidencia sobre el valor de la farmacia en la gestión de este tipo de situaciones para después poder valorar esta intervención con una contractualización con el Servicio Nacional de Salud. Bueno, nosotros hemos desarrollado este servicio desde noviembre de 2023 con una duración hasta diciembre de 2025 y aquí el primer paso es consolidar lo que es la dispensación y la recomendación farmacéutica en los casos de síntomas menores en Portugal, para tener un reconocimiento por parte de la población y por parte del Sistema Nacional de Salud de nuestro importante papel y también para empezar a ganar tierra para podermos hacer más cosas de lo que ya hacemos hoy.
Entonces, nuestro enfoque ahora es la formación de las equipos farmacéuticas en 34 situaciones clínicas menores. En dos fases. Una fase 1, desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2024, destinada exclusivamente a los farmacéuticos, y después, a partir de marzo de 2024, ampliar para incluir todos los miembros del equipo. Estas son las situaciones clínicas menores donde desarrollamos este proceso de capacitación en las farmacias. Hemos tenido sesiones presenciales y también formaciones y las otras situaciones son formaciones e-learning para hacer el acceso más fácil para los participantes. Hemos desarrollado también herramientas de abordaje en cada situación clínica menor y hemos desarrollado también para nuestro sistema de registro en la farmacia una solución de registros para permitir registrar y caracterizar los síntomas, las situaciones clínicas menores, para después presentar nuestros datos al sistema de salud. Porque hoy en día hay muchas personas que van a la farmacia que nosotros vamos a solucionar su problema y que no van a una urgencia, y que nosotros queríamos también cuantificar cuál es nuestra contribución para reducir la presión en los servicios de urgencia. Entonces, esta es la trayectoria formativa con las sesiones presenciales, con los webinars y cursos de e-learning, y esta es la evolución de los registros a lo largo del tiempo, con muchos registros creados y farmacias involucradas. Estos son registros de situaciones de clínicas menores que han sido hechas en las farmacias. Estas son situaciones que hoy en día nosotros ya hacemos en las farmacias. ¿Cuál es la remuneración por estas situaciones a la farmacia? Es la remuneración asociada a la dispensación de los medicamentos. Pero en el futuro lo que queremos hacer es valorar esta intervención de manera a tener un fee pago por el servicio de evaluación de la situación y otro asociado a la dispensación del medicamento, y tener también con participación un pago para que la persona no tenga que pagar todo el valor del medicamento, igual que con una prescripción médica. Bueno, aquí es una pequeña caracterización de los resultados de nuestra solución de registro, más mujeres que hombres, y las situaciones más frecuentes registradas, que son las situaciones de tos, resfriado y luego después de dolor musculoesquelético. Es de destacar que ahora, y esto es nuestro trabajo en la fase siguiente, es que ya estamos a negociar con el Ministerio de Salud que para desarrollar propuestas de intervención en la infección aguda de orofaringe mediante la realización de una prueba rápida de antígeno para la detección de Streptococcus A, así como el cribado de infección urinaria no complicada con análisis de orina. Y lo que queremos negociar con el Sistema Nacional de Salud es que cuando hacemos estas pruebas, cuando hacemos esta evaluación, que este servicio sea pago por el Servicio Nacional de Salud y que nosotros podamos dispensar los antibióticos aquí sin receta, pero mediante protocolos que van a ser establecidos entre la Orden de Farmacéuticos, el Colegio de Farmacéuticos y el Colegio de Médicos, que podamos dispensar inmediatamente los antibióticos y para que la persona no tenga que desplazarse a una urgencia o la atención primaria solamente para el efecto de acceder a una prescripción para estos medicamentos. Pero porque después de una evaluación y pruebas rápidas efectuadas en la farmacia, nosotros sabemos cuál es la situación y podremos ayudar a disminuir la presión sobre los otros servicios.
Entonces, actualmente ciertas farmacias han establecido colaboraciones con centros de salud para referir y derivar los casos positivos, pero como decía, lo que estamos haciendo ahora es negociar con el Servicio Nacional de Salud para traer estas situaciones de modo oficial a las farmacias con un pago y con la posibilidad de dispensar estos antibióticos. Claro que tenemos alguna resistencia por parte de los médicos, pero estamos trabajando también con los médicos para sensibilizarlos sobre la necesidad y que esto sería algo para ayudarlos a libertar su tiempo para situaciones más complejas y que de verdad requieren su atención. Bueno, entonces, como decía, nuestra ambición es tener un servicio contractualizado basado en protocolos establecidos. Para lograr este objetivo es clave reforzar las alianzas estratégicas con la SOCFIC y los proyectos que están desarrollando en esta área, destacando la importancia de esta colaboración para consolidar el servicio en el manejo de síntomas menores. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Emma. Antes de pasar al ponente seguinte, como Emma tiene un vuelo para dentro de algunos minutos, porque Emma está en Oporto y tiene que volar a Lisboa, yo abriría para dos preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, no sé si has oído la sesión anterior, Emma. Sí. Ha hablado nuestra compañera de España, pero que trabaja en Francia y que ya lo hacen. Entonces, la dispensación farmacéutica de antibióticos, cuando es, yo no diría sin receta, es con una receta farmacéutica. Es con protocolo, entonces, sí. no, muchas veces, cuando decimos sin receta, estamos a pensar en la receta médica. En situaciones muy claves y muy definidas, que son hecha esa dispensación de antibióticos, que es lo que Emma ha hablado, que estamos ahora a pensar hacer también en Portugal, y es algo que viene con algún retraso, porque en 2022 ha sido pensado para en 2023 ha sido pensado para 2024 y se ha quedado... Pero cambiamos gobierno. Sí, pero habíamos cambiado de gobierno, pero está en el presupuesto que el Ministerio de Finanzas y el gobierno ha aprobado en nuestro Parlamento. Hay un montante de dinero para pagar a las farmacias para hacer este trabajo de cribado, de diagnóstico, también infecciones de orofaringe e infecciones urinarias. Entonces es un tema que, como diría a vosotros en el principio, es imparable. Puede demorar un poquito de más, menos, depende de la circunstancia del país. Nosotros hemos cambiado el gobierno, tenemos un nuevo gobierno, entonces las cosas se retrasaron un poco más, pero va a acontecer, tiene que acontecer porque es necesario. Y efectivamente el Sistema Nacional de Sanidad, todos, como habíamos oído aquí, tiene dificultades de respuesta. Y entonces la farmacia y los farmacéuticos tienen condiciones para dar esa respuesta que el Sistema Nacional de Sanidad de los diferentes países ya no tiene en este momento. Emma, pues muchísimas gracias. No hay preguntas. Gracias. Voy a intentar conectarme después, vamos a ver. Vale. Ahora vamos a seguir con Jaime Acosta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer muy grande estar aquí. No hablo euskera, pero hace algunos minutos estábamos muy presionados con el tiempo y no he hecho mi agradecimiento a Miguel Ángel y a Jesús por este fenomenal evento que están a organizar, que me parece muy importante, y este es el local certo, es el sitio certo para hacer este evento, efectivamente, que me parece muy útil y estamos a compartir mucho entre nosotros y también con nuestros compañeros de Iberoamérica. Muchísimas gracias. Agora tenho um honor de presentar, pues não tenho que presentar porque Jaime Acosta es desta casa, es de España, pero bueno, siempre he mirado a Jaime
como miembro de la FIP y persona de la sección de farmacia comunitaria de FIP. Y entonces con una visión mundial muy grande de la farmacia comunitaria en el mundo. Jaime, muchísimas gracias por venir. Es miembro de la sección de farmacia comunitaria de FIP y será un placer oírmos Jaime Acosta hablar de las experiencias iberoamericanas en este tema. Gracias, Jaime. Bueno, gracias por la invitación, Miguel Ángel y Jesús. Es, bueno, un placer estar aquí. Yo hubiera dado mi tiempo a la anterior mesa y a los casos clínicos porque estaba un poco ahí pensando que iba a intervenir antes que Emma. El primero estaba un poco exaltado y me he tenido que calmar un poco porque ver realmente la capacidad que tienen nuestros compañeros en otros países, y aquí hablo como farmacéutico individual, farmacéutico comunitario de España, pues me muero de envidia, la verdad. Así que, bueno. Antes de entrar en mi presentación, quisiera decir, un poco al hilo de la anterior mesa, que la farmacia siempre responde. Y no es únicamente aquí en España, en todos los países del mundo. Somos como unos gatos que nos tiran como nos tiren, caemos siempre de pie y siempre respondemos. Yo fui vocal de farmacia al Colegio de Madrid durante 4 apasionantes años, hace un montón, y viví la implementación de receta electrónica, que poca broma. Viví el pago voluntario del euro por receta. Digo voluntario porque los pacientes podían negarse firmando supuestamente un formulario que era ilegal. Y esto lo he vivido yo en mi farmacia y en el colegio. Llegaba del colegio a mi farmacia, veía mi farmacia llena de gente rellenando formularios, negándose a pagar el euro por receta que luego teníamos que acreditar ante la administración. Os prometo que había una persona cantando la Internacional un día que yo entré a la farmacia como para expresar su protesta. He vivido la gestión de los copagos a los pensionistas en mi farmacia sin receta electrónica con los topes, de manera que teníamos una cartilla y teníamos que apuntar en la cartillita el copago que hacía en cada dispensación el pensionista, hacer la suma y luego lo presentaba el pensionista en mi o en otra farmacia y nosotros esto luego lo facturábamos. Yo me muero de pena porque la Administración, en general, mi percepción quizá equivocada, nos considere mucho para cuestiones administrativas y no nos considere tanto para cuestiones clínicas y que estemos siempre, con razón, hablando de la limitación de los recursos, la eficiencia de la prestación y la única respuesta, que bueno, es también legítimo, es bajar los precios, pero no sucede nada en general y permitidme la expresión, desde que ponemos el medicamento en manos del paciente. Yo discrepo de Jesús en que quien no hace lo que hemos visto en los casos clínicos es un mal profesional. Podríamos hacerlo mejor, yo el primero, por supuesto, pero se trata de que tengamos en las farmacias los incentivos adecuados y la regulación adecuada para que actuemos como han actuado nuestros compañeros con la gestión de síntomas menores. No es un problema del profesional, sino del sistema. Yo, como titular, maximizo mi negocio con las herramientas que me dan. Y, bueno, me entristece que tenga que ser de un modo que a mí realmente no me encanta, pero es lo que tenemos. Entonces, bueno, Jesús, no sé dónde estás, permíteme que discrepe en eso. Luego ya, en el turno de preguntas... Vale. Luego, voy a terminar a tiempo... Os lo prometo. Luego, sobre el acceso a historia clínica de los pacientes, no solamente a la hora de modificarlo como profesional, que estoy en la obligación de indicar a otros profesionales y también al propio paciente lo que yo crea relevante de su situación sanitaria, situación clínica, yo no puedo ver en mi farmacia si un paciente tiene alergia a un medicamento que yo le estoy dispensando. Esto es inaceptable. Nuestros compañeros de dentro de 15 años harán cruces pensando cómo dispensábamos a ciegas, y esto es lo más básico. Es cierto que el acceso a la historia clínica completa en farmacia es bastante limitado en la globalidad del mundo, pero ahora mismo, con los desarrollos, estamos hablando de que nuestros compañeros de Sevilla puedan dispensar prescripciones emitidas en Finlandia. Yo creo es evidente que es un problema de confianza, como se decía, porque esos datos son propiedad de los pacientes y no corresponde, yo creo, desde mi opinión, a la Administración decidir que los farmacéuticos no tengamos acceso, porque además la normativa establece que los datos pueden ser accesibles a los profesionales que los pacientes deseen.
Y además, cuando yo hablo con mis pacientes porque les han dado de alta, y perdonadme de nuevo la expresión porque no es así en todos los casos, pero les han echado del hospital sin darle la información que los pacientes necesitan, y yo me lo siento y les explico el tratamiento y les explico los problemas de salud que tienen, y yo le digo, ¿me puedes traer por favor los informes que tienes en casa? Pues es una molestia para ellos, pero me los traen siempre. No es un problema de los pacientes, es un problema de la infraestructura, que desde luego tiene que cambiar, pero es perfectamente posible, y yo creo, desde mi opinión, un problema de confianza. Y ya está. Y luego, sobre los antibióticos, sobre la prescripción de antibióticos, está evidenciado que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios en aquellos lugares donde se les habilita a prescribir y a dispensar antibióticos, que somos los profesionales que mejor nos ceñimos a las guías clínicas. Y esto es una evidencia. De nuevo, hay un problema de confianza. Bueno, y ahora, ya después de mi rollo, entro a la presentación propiamente dicha. Que me voy a saltar bastante, la verdad, ahora ya por cuestiones de tiempo. Bueno, FIP es una organización internacional que acoge a organizaciones miembro. La ANF, por ejemplo, es miembro, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es miembro, y CEFAC es un miembro observador, por ejemplo. FIP representa a más de 4 millones de farmacéuticos ejercientes, farmacéuticos científicos y farmacéuticos educadores en todo el mundo, y tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud. Y es una herramienta potentísima y apasionante. Su trabajo se basa en los objetivos de desarrollo de la FIP, que van coordinados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y estamos terminando el camino hacia los objetivos 2030, a través de los cuales, ahí si tenéis curiosidad, más abajo tenéis el enlace que podéis buscar, luego si tenéis curiosidad, donde apoyamos a las organizaciones miembro para intentar transformar la farmacia en todo el mundo, con distinto éxito. Pero la farmacia en todo el mundo, como habéis visto con estos excelentes ejemplos, está cambiando. Un buen ejemplo de ello son lo que se dice en inglés Minor Ailment Schemes, que esto también, el debate sobre la terminología es muy importante, pues son síntomas menores, síntomas autolimitados, síntomas comunes. A mí me gusta más, desde luego, los síntomas comunes. Y en todo el mundo occidental en general, los gobiernos están invirtiendo para apoyar e integrar a los farmacéuticos para facilitar el autocuidado y la eficiencia del sistema de salud. Estos refuerzan una mayor integración de la farmacia en la atención primaria, y los pacientes pueden acceder a la orientación de expertos sobre el manejo de dolencias comunes, como hemos visto muy bien con los anteriores ejemplos, mejorando los resultados clínicos, humanísticos y económicos que los sistemas sanitarios proporcionan a los pacientes. Los sistemas sanitarios están en todo el mundo sobrecargados, y existe cada vez más demanda por la atención para dolencias comunes. El que estas dolencias comunes puedan ser tratadas por los farmacéuticos permite que a los sistemas sanitarios, no nosotros como parte interesada, que desde luego también, sino que los sistemas sanitarios aprovechen nuestra accesibilidad, competencia y relaciones de confianza con la comunidad, que son los 3 factores que nos diferencian de cualquier otro profesional. La accesibilidad, esto se ha dicho un montón de veces, no es solamente accesibilidad física a la farmacia, somos en general los establecimientos sanitarios más cercanos físicamente a los pacientes, también en cuanto a horarios de apertura, sino que además está evidenciado también en la literatura científica, ofrecemos una relación de empatía con los pacientes que no tienen con otros profesionales sanitarios. Somos los campeones de tratar bien a la gente, y esto no está evidenciado, esto lo digo yo. Yo cuando salí de la farmacia, de la facultad, estaba súper orgulloso de mis conocimientos de farmacología, farmacognosia, farmacodinamia, todo esto. Yo sabía mejor que ningún paciente lo que tenía que hacer. Pero después de más de 20 años y el pelo blanco que tengo en la farmacia, cada vez me gustan más las habilidades blandas, que son la empatía, la simpatía, la cercanía a los pacientes. Cuando un paciente entra en mi farmacia, yo le conozco por la voz y sé toda su historia porque me la ha contado, no porque la pueda leer en la historia clínica. Conozco perfectamente su contexto social, mi farmacia es de barrio, y sus problemas familiares.
En fin, y esto no se aprovecha por parte de la Administración. Sobre lo que la gestión de síntomas menores aporta la farmacia, contribuimos a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Mejoramos la accesibilidad a profesionales sanitarios, no solamente en áreas urbanas, sino también en áreas rurales. Incrementamos la capacidad de la atención primaria para la prestación sanitaria de cuidados a pacientes complejos y crónicos mediante la transferencia de las consultas hacia nosotros. Y digo transferencias porque en algunos casos, como nos han explicado en Reino Unido, hay una posibilidad de derivación del sistema de los teléfonos de urgencia hacia las farmacias. Aliviamos la presión de los servicios de emergencia. Mejoramos la colaboración y la comunicación entre profesionales, que se ha evidenciado que mejora los resultados de los sistemas sanitarios, y además ayudamos a los consumidores para que se autocuiden. Para la profesión, y esto es muy importante también, es una oportunidad de la obligación que tenemos, en mi opinión, de estandarizar, profesionalizar y registrar nuestra actividad, integrando la farmacia, especialmente la atención primaria, y obligando a la comunicación con otros profesionales sanitarios, produciendo a su vez la mayor visibilización que los farmacéuticos tenemos y la mejora de aporte de valor. Esto es así en todo el mundo y deberíamos estar por avanzar en esos procesos. Sobre los protocolos y los síntomas menores que tratamos los farmacéuticos en todo el mundo, bueno, pues voy a mencionaros solamente los que a mí más me llaman la atención, de manera procedimentada, no un consejo puntual que yo hago en mi farmacia, que es manifiestamente mejorable en mi opinión. Infecciones urinarias no complicadas, candidiasis vaginal, dolor de garganta, incluyendo infecciones estreptocócicas, como se ha visto a través de tests en la farmacia, acné, dermatitis atópica, eczemas, alergias de contacto, dermatitis de pañal, impétigo, rinitis alérgica, candidiasis oral, conjuntivitis bacteriana, alérgica y viral y vaginosis. Pero esto no es un listado exhaustivo y hay muchos más servicios prestados en todo el mundo. Sobre las siguientes partes de mi presentación, pues traía el ejemplo de Australia, que yo creo que ya no procede, pero me voy a permitir trasladaros un poco mi impresión subjetiva sobre por qué han tenido éxito los compañeros en Australia o qué singularidades tienen, también sobre lo que ha dicho Victoria. Primero, tienen una formación en las facultades muy orientada hacia la clínica y además colaborativa. Estuve en Sydney hace tiempo y tuve oportunidad de ver una facultad donde para resolver casos clínicos se juntaban farmacéuticos, estudiantes de farmacia, estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería. Empiezan así desde el grado. Hay una cierta tendencia también empujada por la industria a cambiar el estatus de determinados medicamentos de prescripción a indicación farmacéutica, pues por ejemplo el sildenafilo y el taladafilo. Tienen un sistema retributivo que incentiva la prestación de servicios, de manera que hay farmacias, como decía Victoria, que a mí me llamó mucho la atención, hay farmacias en el extremo que son muy comerciales, que basan su publicidad en descuentos de medicamentos, que es legítimo, y otras farmacias que basan su estrategia en la prestación de servicios, además prestados muy profesionalmente. Tuve la ocasión de ver en una farmacia un servicio que me encantó por muchos motivos, por el que un farmacéutico prestaba apoyo a pacientes con problemas prostáticos. No solamente en la gestión de su medicación y en el autocuidado, sino también al alta de una intervención de extirpación de próstata, incluyendo el tratamiento de problemas de erección. Y esto, que en su farmacia a la población que él servía probablemente no hubiera tenido mucho éxito comercial, que no pasa nada, los servicios, en mi opinión, hay que tratarlos también de manera comercial, llegaba a mucha más población, tanto como a toda Australia, porque prestaba un servicio de telefarmacia a pacientes a cientos de kilómetros. Tienen un modelo farmacéutico muy regulado, similar al español, y sufrieron
una campaña que lo viví pues prácticamente en directo sobre los representantes de la profesión médica. En general, en la implantación, en el despliegue, en la negociación de nuevos servicios por parte de los farmacéuticos, entre profesionales no hay problemas. El problema generalmente está siempre más arriba, en el que los representantes de las profesiones toman posturas, en mi opinión, sindicales ajenas al beneficio de los pacientes. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en Australia la investigación de los servicios profesionales los paga la Administración. Sacan una cantidad de dinero, en este caso en el que explicaba Victoria, 6 millones de dólares australianos. Victoria, no sé si estás... Sí, eran 6 millones, ¿no? Entonces, se presentan proyectos para el desarrollo, investigación y desarrollo... Ya me he pasado el tiempo. E implantación posterior de los servicios farmacéuticos y lo paga la Administración porque es un bien para el sistema sanitario y los pacientes. Bueno, voy a ir corriendo. El ejemplo de Canadá, en el que es un sistema sanitario muy descentralizado, como el español, mucho más desregulado en cuanto a las farmacias, porque no hay restricción a la propiedad farmacéutica, sino que hay cadenas, lo cual tiene alguna diferencia, pero en cuanto a la implantación de servicios, hace que los servicios se implanten mucho más rápido. Y hay mucho más soporte por parte de seguros privados. No hay un seguro público tan grande como tenemos aquí en España. Y lo que me llama mucho la atención del desarrollo de servicios en Canadá, que es paradigmático, es que tuvieron una estrategia hace 15 años en el que hicieron un documento que se llama Blueprint for Pharmacy, que incluyeron grupos de trabajo que incluían médicos de primaria y de hospital, farmacéuticos de hospital, representantes de universidades, pacientes, expertos en gestión de cambio y implementación y calidad, y expertos en resistencia a antibióticos. Es un camino muy largo, pero que tiene sus frutos. Sobre Reino Unido, pues no puedo añadir mucho más en las notas que tomaba mientras hablaba Emma, pero las farmacias tienen que tener zonas de consulta privadas. Es un problema que tenemos en las farmacias en todo el mundo, es el problema de la confidencialidad. Esto tenemos que resolverlo. No podemos tratar a los pacientes como les tratamos en el mostrador, con todo el mundo oyendo lo que dicen. Y que siempre en la prestación de un servicio hay una notificación al médico de primaria del paciente. Y para terminar, algunos recursos que pone FIP a vuestra disposición sobre gestión de síntomas menores, un documento sobre síntomas menores como tal y farmacia como ruta a los cuidados. Y ya por último, de verdad, algunos píldoras de formación sobre autocuidado en el que compañeros cuentan su experiencia. Y ya está, lo dejo. Gracias. Gracias, Jaime. Esta visión global que Jaime nos ha traído aquí parece-me también muy importante. Y lo que es especialmente interesante es que la palabra prescripción y prescripción farmacéutica es una palabra que va siendo normal. Entonces, es el tema que Miguel Ángel ha hablado. Hace uns años habíamos creado un eufemismo porque no era políticamente correcto, no era corporativamente correcto, muchas veces hablar de prescripción y hablábamos de indicación. Pero hoy, sin complexos, se habla tranquilamente de prescripción. Y parece que este es el camino, efectivamente. Más una vez porque la gente lo necesita, las personas necesitan y los sistemas sanitarios lo necesitan. Entonces, es un contributo muy importante de la farmacia comunitaria, del farmacéutico comunitario. Vamos agora a ouvir a Ana Lieira, de Guatemala, que nos traz aquí una visión también de Centroamérica. Ana Lieira es de vocal de OFIL en Guatemala y nos traerá aquí también su visión en este tema de experiencias iberoamericanas en síntomas menores. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes. Gracias Jesús y Miguel Ángel por esta excelente jornada. La tengo muy difícil porque tengo que contarles el otro lado de la moneda. Yo soy la cenicienta de la historia, pero vamos a contarles nuestra realidad
a pesar de ser un área, una región grande, Centroamérica, cada país difiere en cuanto a formación, en aportes legales del farmacéutico, etcétera. Entonces, lo que quiero, no sé si está la presentación. No tengo, aquí tengo. Ok, Centroamérica tiene varios países: Guatemala, El Salvador, el chiquitito verde, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y el azul es Belice, pero Belice es un país independiente y no es parte, digamos, de la región. Les voy a hablar de todos, menos de Nicaragua, porque Nicaragua, como ustedes saben, está en una situación política muy complicada y no logré contactar a mis colegas. Entonces, prácticamente no tengo información de cómo Nicaragua se está desenvolviendo actualmente. Voy a hablar de mi país primero, debería hablar de último, pero es del que menos tengo que contar. Les voy a dar unos datos demográficos en general de los países. Guatemala tiene 108.890 kilómetros cuadrados y una población de 19.500.000 millones de habitantes. La esperanza de vida actualmente está por 74 años y para el año 2033 de 75.5 años. Tenemos un número de farmacias en el país que son 7.355, que más bien son puntos de venta, porque en Guatemala la farmacia aún no tiene definición como un establecimiento sanitario, sino como un lugar donde se expenden medicamentos y productos afines. Al revés que Portugal, son 4 farmacias por farmacéutico y no 4 farmacéuticos por farmacéutico. Eso es en Portugal, pero en Guatemala son 4 farmacias por farmacéutico, pero el farmacéutico no está obligado a hacer presencia. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, tiene 21.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de 6.336.000 millones de habitantes, su esperanza de vida está por el 75 años, tiene 2.500 farmacias en el país y alrededor de 2.600 farmacéuticos activos. Honduras tiene 112.490 kilómetros, 10.294.000 habitantes. Aquí hicimos un cálculo puramente matemático de cuántos habitantes por farmacéutico. Hay 2.000 habitantes por farmacéutico. En Guatemala, no les dije, eran 12.000 habitantes por farmacéutico. La esperanza de vida en Honduras está alrededor de los 77 años y lo están proyectando de 79 años para el 2030. Ahí tienen un total de 5.000 farmacias, 1.123 independientes y 9 cadenas. En todos los países de Centroamérica tenemos cadenas de farmacia, ya muy pocas independientes, porque al no estar el farmacéutico presente, son propietarios independientes que tienen sus cadenas. Y aquí, pues más o menos está el mismo número de farmacéuticos por farmacia. Y reporta la colega de Honduras que aproximadamente son 2.000 farmacéuticos que se dedican a la farmacia comunitaria en Honduras. Nicaragua me la salté, y Costa Rica. Costa Rica y Panamá son los países más evolucionados en cuanto a la presencia y los servicios profesionales que se prestan desde la farmacia. Costa Rica tiene 51.100 kilómetros cuadrados, una población de 5.200.000 habitantes, más o menos 800 habitantes por farmacéutico. Su esperanza de vida también alrededor de los 77 años y para el 2030 de 79 años. El número total de farmacias entre independientes y de cadenas son 1.200 y tienen 6.500 farmacéuticos, de los cuales 60% se dedican al área asistencial. En Costa Rica el sistema de seguridad social funciona muy bien y ahí es donde se desenvuelven la mayoría de farmacéuticos y luego ya les voy a ir detallando en qué sistema permiten o no la presencia del farmacéutico en la farmacia.
Y Panamá tiene 75.500 kilómetros cuadrados, 4.623.900 habitantes, la esperanza de vida igual, alrededor de los 79 años, y para el 2030 lo están estimando a 80.46 años. Tienen en total 1.405 farmacias, entre estas son 339 públicas que pertenecen al Estado, y hay aproximadamente 3.800 farmacéuticos activos. El dato de los farmacéuticos es simpático, digámoslo, porque es un registro que llevan desde el primer farmacéutico que se registró hasta la actualidad, y entonces hicimos un descuento del 15% de fallecidos para poder obtener este número, porque están en ese listado todavía, ¿verdad? Ajá. Y se desempeñan en diferentes áreas, en la asistencial, en la visita médica y en farmacia comunitaria. Aquí les tengo una tablita, no sé si se ve bien, como para contarles en resumen cómo estamos en cada uno de los países. Voy a describirles la autoridad sanitaria, si es obligada o no la colegiación, si estamos o no presentes en la farmacia y, por supuesto, lo que se puede o no hacer actualmente en indicación farmacéutica en cada uno de los países. Guatemala existe el Departamento de Registro y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, ligado al Ministerio de Salud y Asistencia Social. En Guatemala el sistema de salud pública es muy deficitario, no toda la población tiene acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, en la seguridad social, desde que yo tengo memoria, es el 15 o el 20% de población que tiene acceso al seguro social. Y la salud pública está colapsada, ¿verdad? No hay servicios en los hospitales, no hay medicamentos, no hay acceso. Los farmacéuticos tenemos que colegiarnos obligatoriamente en el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, COFAQui. No es un colegio específicamente de farmacéuticos, porque la Universidad Estatal forma en la facultad alrededor de 6 carreras. Y todas estas carreras estamos adscritas al colegio, y ahorita hay problemas porque los farmacéuticos quieren hacer presencia, hacer programas de formación, etcétera, pero todos los esfuerzos colegiales se dividen en todas las carreras, entonces es muy complicado. Y hay un grupo de farmacéuticos que está pensando independizarse y realmente crear el colegio de farmacéuticos, pero va a ser una cosa muy, muy compleja, ¿verdad? No nos exigen la presencia en las farmacias. El farmacéutico únicamente hace la gestión de la licencia sanitaria y tiene derecho de tener hasta 8 direcciones técnicas, que así se llaman, ¿verdad? Entonces, no está el farmacéutico en la farmacia, en ninguna parte, y podemos ser agentes o directores técnicos de laboratorios, industrias farmacéuticas, de farmacias, pero sin hacer la presencia y solo la responsabilidad en las farmacias donde hay productos controlados, estupefacientes, psicotrópicos, llevar ese control. Entonces no hacemos presencia. Entonces, hablarles de qué hacemos de indicación farmacéutica como servicio farmacéutico no se presta. Quienes están ahí recomendando tras el mostrador qué me da para, son dependientes, no técnicos ni auxiliares. Son personas que tienen una formación muy general sobre medicamentos, muy básica, y ellos son los que recomiendan incluso antibióticos y productos con receta. En Guatemala también hay entrega a domicilio, y quien te atiende la llamada por teléfono, uno le dice, mire, necesito un medicamento para tal cosa, ok, yo le mando tal, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, como verán, este esfuerzo de esta jornada, pues es como un aliciente realmente a poder seguir impulsando cambios. Quienes me conocen, José, Miguel Ángel, José Ramón, que conocen Guatemala desde siempre, y saben lo difícil que ha sido realmente poder formar farmacéuticos que se identifiquen con esto. Y la idea de estar aquí en esta jornada es
que tenemos que tocar muchas puertas. Tenemos que cambiar las políticas, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar el colegio, las unidades formadoras también, porque el farmacéutico en Guatemala no es un farmacéutico asistencial y nos vamos a muchas salidas, a la industria, a la visita médica. Yo siempre digo que en mi país no hay farmacéuticos de hospital, sino farmacéuticos que trabajan en el hospital, porque eso fue la posibilidad que tuvieron. ¿Ya? Ok. Bueno, voy rapidito. Ya dejé de hablar de mi país, así que solo doy datos. El Salvador tiene la autoridad sanitaria, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Consejo Superior de Salud Pública. Ellos no tienen colegiación obligatoria, pero sí tienen que estar registrados ante la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Y ahí su presencia se obliga dependiendo de la categoría de farmacias. Hay categorías de primera, de segunda y tercera, y entonces si es la primera que vende todos los medicamentos, tienen que tener 8 horas de presencia. En la de segunda son 4 horas diarias de presencia y en la tercera son 20 horas a la semana, ¿verdad? Ellos también, como Guatemala, también hay personas que no son farmacéuticas que pueden recomendar el servicio, pero no tienen ni protocolos ni registros de lo que se hace en la farmacia. Honduras está también con colegiación obligatoria. Sí se tiene que estar presente el farmacéutico y tampoco está totalmente implementado en los protocolos ni los registros. Costa Rica y Panamá son los países más evolucionados. Yo viví en Costa Rica hace más de 40 años y desde entonces hay farmacéutico que te atiende tus consultas. Sí, en ambos países es obligada la colegiación, ¿verdad? Y en Costa Rica, pues ya han estado elaborando a través de la Comisión Especial del Colegio 30 protocolos para síntomas menores. Algunos ya están validados y ellos están también ya mucho más avanzados en ese sentido porque el farmacéutico siempre ha estado presente. Y en Panamá también el farmacéutico lo realiza, pero no hay registros ni protocolos, ¿verdad? Entonces es una situación que yo quiero cambiar este lema para Centroamérica. En lugar de decir de la indicación al servicio farmacéutico, nosotros vamos a decir de la jornada de San Sebastián hacia el cambio que necesitamos, ¿verdad? Y tuve que correr, pero bueno. Ok. Muchísimas gracias, Anne. Efectivamente, hay que ir pasito a pasito y efectivamente hay aquí un gran camino a percorrer y compartir buenos ejemplos de nuestros países es muy importante porque hay una gran diferencia entre los países, como sabemos, de Iberoamérica. Bueno, pero tengo ahora el honor de os presentar Reinaldo Ferreira. Reinaldo Ferreira viene a hablar de la experiencia en Brasil. Y Brasil es un país que ha hecho un desarrollo muy marcado, extraordinario en los últimos 10 años. Y especialmente Reinaldo hablará del tema de farmacéutico prescriptor, de prescripción farmacéutica, que está oficializado en su país. Reinaldo es vicepresidente de SOCFI, es presidente de Pharma y Pharma, Brasil. Entonces, Reinaldo, por favor, es un honor recibirte aquí en nuestra jornada. Gracias por venir. Por favor, la palabra es tuya. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy buenas todas las ponencias desde la mañana. Voy a hablar de la prescripción, voy a compartir mi pantalla. Ahora sí, sí. Sí, está bien, está bien. Vale.
Entonces, Brasil então ha evolucionado mucho en los últimos 10 años y principalmente después de 2 resoluciones del Conselho Federal de Farmácia, que é o Conselho de los Colégios de Farmacêuticos de Brasil, que uma delas é a 585, que de 2013, que habla de regulamenta las atribuições clínicas de los farmacêuticos. Entonces, esta resolução é muito importante porque traz ao farmacêutico essas atribuições indiretamente cuidar de los pacientes. Outra coisa também muito importante é que traz o consultório, o ambiente donde se cuida del paciente com privacidade. Também traz a questão de la consulta, que é como método para cuidar del paciente. E trazendo as anamnese, la busca de las informaciones de las necesidades de los pacientes, la evaluación y para hacer entonces un plan de cuidado de este paciente. Y todo esto mediante registros. Então, todas estas etapas são registradas. Então, esta resolução é muito importante porque mostra que o farmacêutico tem espaço, tem método e que faz tudo mediante documentação. E a outra resolução também de 2013 é a que trata especificamente da prescrição farmacêutica. Então, em esta resolução, se pode ver que há cambio muito grande de la indicação que se hace todavía em las farmácias, pero hasta 2013 não havia de forma regulamentada a prescrição. Então, a indicação se hacía em qualquer ambiente de la farmácia por qualquer persona, Então, os auxiliares de farmacêuticos hacían a indicação farmacêutica, e de medicamentos e diversos produtos num ambiente não adequado. E com a prescrição, então, isto se hace de uma forma regular, com documento, onde a prescrição é o resultado da consulta farmacêutica. Então, não é simplesmente pegar papel e escrever uma receita em el balcone da farmácia, e sim em uma consulta farmacêutica. Em 2013, em el momento que se publicou as 2 resoluções de farmácia, o Colégio de los Médicos manifestou que iria contestar em la justiça as 2 resoluções, ou basicamente colocaram mais ênfase na resolução de la prescrição farmacêutica, especificamente. Então, e de verdade, todos os colégios e associações de médicos de todo o Brasil entraram em la justiça em todos os estados de Brasil.
né? Que cada estado pode regular um pouco as questões de saúde. Então, em cada estado, os médicos contestaram as resoluções e disseram, não, o farmacêutico não pode prescrever. E a justiça juzgou em todos os estados que os farmacêuticos, sim, os farmacêuticos podem prescrever. Então, em 2003 e 2023, então 10 anos depois, tivemos a última contestação da justiça dizendo que sim, farmacêuticos podem prescrever. Em meu estado de Santa Catarina, foi o último estado que a justiça se manifestou positivamente para os farmacêuticos. Então, por todo o Brasil, os médicos sim contestaram, pero os médicos perderam e os farmacêuticos ganharam o direito de fazer a prescrição farmacêutica. E agora, em 2024, farmacêuticos podem prescrever contraceptivos hormonais para prevenção da gestação. Então, uma vitória mais para os farmacêuticos, né? Foi publicada a resolução e novamente que se esperava que os médicos também fossem contestar em la justiça e novamente uma vez mais perderam também. Então os farmacêuticos reafirmam o direito de prescreverem contraceptivos hormonais. E agora também, em 2024, farmacêuticos do SUS é o sistema de Brasil de saúde, sistema de todo o sistema de governo de saúde, né? Farmacêuticos podem prescrever tratamento preventivo da tuberculose. Então, é uma coisa mais, né? E assim como para a HIV, né? Para a SIDA, também podem prescrever medicamentos também os farmacêuticos no Sistema Único de Saúde. E agora também, em 2024, o Colégio de Farmacêuticos define que farmacêutico habilitado está autorizado a prescrever vacunas. Então, também a prescrição de vacunas também está regulamentada por o Colégio de Farmacêuticos. Então, que puedo dizer é que se os farmacêuticos em Brasil estão prescrevendo há 11 anos de forma regular e antes disso já hacíamos prescrição, já ensinávamos nossos farmacêuticos a prescrever, né? Pero agora cada vez de uma forma mais regular, regulamentada e reconhecida por la justiça, né? Então, tanto de los medicamentos que não exigem prescrição médica, mas também em algumas situações específicas para medicamentos que exigem prescrição médica, o farmacêutico pode prescrever desde que siga determinados protocolos de governo, protocolos de hospitais, né? Então, de forma cooperativa, de forma colaborativa com outros profissionais de saúde. Então, muitas graças
por esta oportunidad de estar presentando para ustedes. Estoy a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Rinaldo. Eu penso que esta apresentação de Rinaldo ha demonstrado de como pode cambiar um país. E, efetivamente, há um Brasil em el tema farmacêutico antes de estas resoluções do Conselho Federal de Farmácia de Brasil e depois. E também há uma demonstração que otras profesiones pueden tener resistencias, pero se vencen las resistencias, porque lo más importante es el paciente y el sistema sanitario, más una vez. Entonces, ha sido una buenísima forma de cerrarmos este panel. Como vamos muy malo de tiempo, no hay tiempo para preguntas, perdóname, desafortunadamente no puede ser. Rinaldo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted. Seguimos juntos. Entonces, Vale. daremos por terminada agora esta mesa e passaremos agora a la programação seguinte. Gracias.